¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué buen programa tenemos este viernes. Rafa, Karen, ¿cómo estás con Arturo? Hola, Laura Regis en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Mi querida Laura, un programa muy variado donde, por supuesto, como cada viernes, no puede faltar la ciencia. ¿De qué nos vas a platicar, Karen Rivera? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Esta semana recordamos y conmemoramos a nuestros muertos. Vamos a platicar de la disciplina que se encarga de estudiar este fenómeno natural. La tanatología, ya van a ver de qué se trata, Rafa, y tenemos muchas otras cosas, una conmemoración importante para la arqueología mexicana. 30 años del Templo Mayor, tenemos los pormenores y cómo se va a celebrar y a conmemorar esta fecha, pero también viajaremos a Finlandia, Juan Arturo Brennan. Hola, Karen, Rafa, Laura. Hoy me toca dobletear a destajo. Tempranito en el programa, de nuevo Finlandia, un concepto fascinante en el gran sistema educativo de Finlandia, que es la escuela como servicio. Y este viernes toca jazz. Jeff Patton es por aquí. Jeff Patton viene para acá. No, van a ver. Bueno, pues con esto y más comenzamos. El Museo del Templo Mayor celebra 3 décadas de historia compartiendo con el público hallazgos muy significativos. Aquellos que se han desenterrado del corazón de Tenochtitlan desde el inicio de este proyecto de investigación que encabeza Eduardo Matos Moctezuma, que arrancó, Laura, en 1978. Así es. Esta mañana estamos aquí conmemorando 2 muy significativos aniversarios: los 40 años del hallazgo de la diosa de la luna y los 30 años de la creación del Museo de Sitio. A esta celebración se suman estas nuevas instalaciones que ahora nos permiten apreciar en su esplendor esta zona arqueológica ubicada en el corazón de esta querida Ciudad de México que guarda secretos sobre nuestra identidad. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, así como el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, inauguraron la Plaza Manuel Gamio, que honra la memoria del padre de la antropología en México, y el vestíbulo de nuevo acceso al Museo Templo Mayor. Con la exhibición de Coachicalco, plataforma de la que sobresalen cabezas de serpientes, de un conjunto de bajorrelieves referidos a la guerra, el sacrificio y la muerte, y de los restos de un árbol sagrado, único ejemplar hasta ahora encontrado, el vestíbulo permitirá a los visitantes desplazarse sobre un área de 50 metros de longitud. También se inauguró la muestra Revolución y Estabilidad, que conmemora las 3 décadas del museo y los 40 años del proyecto arqueológico. Hace 40 años, la arqueología mexicana capturó el interés de investigadores nacionales y extranjeros por el descubrimiento de la diosa de la luna, Coyolxauhqui, hermana de Huitzilopochtli, hija de Coatlicue, deidades que son verdaderamente importantísimas en la cosmogonía azteca. A lo largo de este tiempo y gracias a la continuidad del área de investigación, se han publicado alrededor de 1.200 fichas bibliográficas que van desde una reseña hasta libros científicos y de divulgación. En la exposición que hoy se inaugura se podrá apreciar una muestra de algunas de estas investigaciones. La exposición, dividida en 10 módulos, es también un homenaje al trabajo que Eduardo Matos Moctezuma ha realizado en torno al Templo Mayor. Por su parte, la secretaria de Cultura, además de celebrar el legado arqueológico, se refirió a la labor de restauración del patrimonio cultural e histórico del país. Los profesionales trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizan hoy una importante labor en 11 estados de la República para salvaguardar el valioso patrimonio histórico y cultural dañado por los sismos de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Cómo despertar el gusto por la ópera en los más jóvenes? Vamos a conocer esta propuesta. Utilizando nada más que sus propios cuerpos, 5 actores hacen aparecer ante los ojos del espectador castillos, dragones y un sinfín de paisajes y seres imaginarios.
Se trata de ópera en espacio mínimo, una técnica que dispara la imaginación, que hace viajar al espectador con el sonido e imágenes que generan los 5 histriones, en este caso, para encontrar al elefante. Yo soy uno de los autores junto con Luis Felipe y pues nada, la idea de hacer esta ópera fue un poco como acercar la ópera a los niños, acercar la ópera, que es un género que se ha hecho un poco lejano. Empezamos como a buscar historias y dimos con una historia, una leyenda de la India, de los 6 ciegos y el elefante. Entonces, bueno, empezamos a desarrollarla, a hacer la música. Nos encontramos con estas 2 personalidades y les dijimos, por favor, ayúdenos. Y bueno, pues llegamos a esto. Entonces, tenemos la posibilidad de que explote el imaginario versus lo literal. Y lo dicho, por ejemplo, esto es ópera y normalmente se gastan millones en producciones y escenografía súper pomposa. Y me parece que por la respuesta del público estamos logrando que imaginen, que vean, que puedan apreciar castillos, dragones, cosas que una escenografía y millones en escenografía no pueden equiparar. Cuando yo conocí esta técnica me cambió la vida y la forma de pensar, y un poco también por eso queremos compartirla junto con la ópera, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué tengo? Mis manos, ¿y qué puedo hacer con mis manos? Todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, es la apuesta, sí, a la hora de generar ambientes, los sonidos nos ayudan, pero todo el tiempo son los actores. Con mucho ingenio y creatividad, es muy agradecible que hagan viajar al público a través de la imaginación, presentando algo que sea digerible pero que no esté digerido, y que el espectador asista a trabajar también, haciendo uso de su imaginario y ponerlo al servicio de las historias que se están contando. Estamos sábados y domingos a las 12:30 en la sala CCB, en el Centro Cultural del Bosque, detrás del auditorio. Hasta el 26 de noviembre. Nos pueden buscar en redes sociales como Ópera Irreverente a través de Facebook y también en Instagram y en Twitter como Ópera Irreverente. Bueno, les aseguramos que nunca han visto nada igual. Con información de Salvador Pérez Galván, Noticias 22. Y ya que estamos hablando de propuestas escénicas, también los invitamos al Centro Nacional de las Artes para descubrir qué ruido hace la luna en el agua. Todos los días. La violencia de la guerrilla en Colombia le arrebata a Ernestina a su padre y su abuelo. Tras estos decesos, Ernestina decide refugiarse en la tierra caliente de Guerrero, en México, para encontrarse con una realidad similar, plagada de violencia generada por los grupos paramilitares y el narco. Cuando la luna hace ruido es un montaje binacional México-Colombia, bajo la dirección de Delier Arzuaga y la dramaturgia de Alejandro Román Baena. Superado en cierta forma, ¿no? Siguen ocurriendo de alguna forma hechos, digamos, lamentables para nosotros, pero yo creo que los puntos de encuentro están en nuestras historias, son muy parecidas, son historias muy que se encuentran, ¿no? Tanto en las tierras donde se producen, donde se llevan a cabo, como en quienes sufren estas historias. La compañía Maderos Teatro de Colombia, con 5 actores, y Gitanos Teatro de México, con 4 intérpretes, dan vida a los personajes de esta historia, en donde se mezclan los ritmos como el vallenato y el son calentano. Y a partir de ese texto, nosotros, con el grupo de actores en el laboratorio, empezaron a aparecer nuevas ideas, nuevos textos. La historia también tuvo cambios en su eje dramático, digamos, en su estructura dramática. Algunas escenas fueron adelantadas, otras llevadas más atrás, ¿sí? Desde la puesta en escena. No obstante el paralelismo que se hace entre México y Colombia ante la violencia, existe una salida, la cultura. Sí, esa es la salida, como el hecho de vernos como seres humanos en un mundo
yo diría que nos acoge de igual manera a todos. No hay fronteras. En América Latina no hay fronteras. Esa es como la propuesta de la obra. A todos nos ocurren las mismas historias y todos como latinos nos rebelamos ante ellas. Cuando la luna hace ruido se presenta en el Foro de las Artes del CENAR el viernes 3 de noviembre, sábado 4 y domingo 5 a las 8, 7 y 6 de la tarde respectivamente. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a descubrir más de la vida en Finlandia. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y ahora vamos con algo de música. Laura, siempre inquieta y en busca de nuevas formas de explicarse a sí misma, Jaramar está de estreno. Efectivamente, Jaramar Soto nos comparte sus sueños. Vamos a conocer de qué se trata esta producción. En tus ojos, mi mirada, tu recuerdo. La memoria, los recuerdos, los miedos y la posibilidad de reinventarse son los elementos que inspiraron a la cantante mexicana Jaramar Soto para componer las 12 canciones que integran Sueños, su reciente material discográfico. En mis canciones para Sueños hay las muy cercanas y amables, rodeadas de los objetos de todos los días, de esas escenas, de las personas que te cuidan, te acompañan, y las otras canciones donde surgen los miedos, donde surge la incertidumbre, donde surge la sensación de que el sueño es muy cercano a la muerte tal vez, y de que cómo encontrarás el camino de regreso, si te vas a reconocer, si vas a reconocer al otro al despertar. Jaramar pensó en Sueños como un proyecto multidisciplinario en el que vinculó su trabajo como compositora con su pasión por la pintura y la poesía de Carmen Villoro. Paralelamente a hacer las canciones, yo estaba pintando, estaba dibujando, estaba imaginándome también escenas que después salían en las canciones. Esos personajes yo los dibujaba primero y después empezaban a aparecer, ¿no? Personajes entre insecto y reptil, y también la necesidad que sentía yo que existe en los sueños de volar, de desprenderte de un entorno que sientes que te limita. También invité a Ricardo Arzola, que hace multimedia, a que generara procesos tecnológicos para que le dieran un brillo especial, usando las imágenes que yo había pintado, pero que jugara con ellas, que las animara, que las mapeara, que las disolviera. Además, agregó la poesía de Carmen Villoro. Sueños ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales y Jaramar ofrecerá un concierto el 4 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Karen Rivera. Y vamos a retomar la serie de reportajes dedicados a Finlandia que nos han preparado Juan Arturo Brennan y Salvador Álvarez. Rafa, pues son muchos los aspectos de este país que yo creo que nos pueden servir como punto de referencia y a ver si se nos pega algo, ¿no? Admirable, a 100 años de su independencia, hoy visitaremos Espoo, la segunda ciudad más importante del país nórdico. Nos encontramos ahora en la progresista ciudad de Espoo, en Finlandia, que es prácticamente conurbada con Helsinki, la capital. Es la segunda ciudad en importancia del país y tiene como características, por ejemplo, que el 20% de su población es menor de 15 años. El 20% de su población está formada por nuevos finlandeses, es decir, inmigrantes, y el 50% de la población de Espoo posee un grado académico de nivel universitario, es decir, aquí la educación es de importancia capital. Para hablarnos en general de la educación aquí y de un interesante concepto al que llaman la escuela como servicio, vamos a tener un diálogo ahora con Aulis Pitkala,
quien es el vicealcalde de la ciudad de Espoo y al mismo tiempo el jefe de su departamento de Educación y Cultura. Mr. Pitkala, what exactly is, in few words, this very new concept of education as service? Or school as a service. So we think that the school is not the building, but we see education as a service. So we don't need so much space at school because we use all the premises here in the Aalto campus. And also students move to labs and so on in order to learn there. So the main point is seeing like school opening to the society and to the university in this case. Mm-hmm. Just how new is this educational concept? It has been about 1.5 years, 2 years approximately. And the results so far, even if maybe it's too early to qualify them? I think the results are very fine because if you think about the popularity or attraction of this school, it's been rising very rapidly. So it's about 174% more seeking in this school than before. So it's a success. And how about the students? What has been the student reaction to this new system? Well, they were also planning together with the staff this concept and also think about furniture and that kind of things. And I think their reaction has been, as I've been spoken to them, the reaction is very, very positive. And what about performance? Because normally you tend to measure innovation in education through performance. Yeah. How that compares? Well, we do have the matriculation test, but I think the results are not to be seen not yet. But I guess the results will be very fine because they can now select more like more talented students here than maybe not before. It's not so easy to get to the high school here in Espoo. Mm-hmm. And where did this system originate? Right here? Yeah, it was originated here with Aalto University and the University of Espoo together. And the mastermind is Professor Jarmo Suominen from the Aalto University. He's an architect, actually, but I think kind of service as his main interest nowadays. And has this system been applied elsewhere in Finland yet? No, because it's brand new in that sense. But what I think that our high school system in whole Finland needs to renewed. And I guess the direction here is the right direction because students are looking forward, not backwards. They look into the universities and universities of applied sciences. And that's a very fine thing because it's important that they can continue their studies. Good. What can you tell us about the space specifically? What kind of design and architecture planning is done to adapt the space to this concept of school as service? Yeah, this was a kind of a wood lab originally. So it was a kind of a factory building, and it was quite easy to adjust this to the schools because what we now think here in Finland, we should have more open space and that kind of thing. Not only classrooms, but open space and various spaces to study also, not in a classroom, but all over, as you can see here. And is this system applied at all levels of education, or have you started with some specific levels? We started with high school level, but we think it should be also done in basic education level and maybe in early childhood education level also. And maybe it can also be translated into higher education at the university level? Yeah, I see. Of course, and cooperation with. So we see also a concept as a city as a service. So we think about that kind of things that you can use your environment in order to have services, not specific places to do, but all over. And that's, I think, brand new.
And finally, what about the economy of this concept? Is it heavy on the budget or not? It's much cheaper if you think about the costs of building and other things. It's about 25% cheaper, and that's quite a lot. Good. So the academic staff is content with the system. The students, as you told me, are content. What about the community as a whole? What is the reaction of the community, in parents and all that, towards the system? Yep, they moved from Haukilahti, which is a few kilometers from here, and I think they're very satisfied. We do have that kind of information. And are other plans to, soon, short-term plans to apply the system elsewhere, or are you still studying? We're trying to do it also elsewhere. Yeah, it's our plan. The city council haven't made a decision of that, but it will do that soon. Thank you very much, Mr. Pitkala. You're welcome. En contraste con otros conceptos como la escuela como tedio, la escuela como obligación, la escuela como rutina, la escuela como castigo, sin duda este concepto novedoso finlandés de la escuela como servicio tiene mucho más que ofrecer en el ámbito de una educación completa e integral. Desde la escuela preparatoria de Haukilahti en Espoo, Finlandia, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22. Un ejemplo de lo que puede ser la escuela en un ámbito completamente diferente, ¿no? Como servicio es muy interesante, lo decías tú, Laura, y luego lo decía el director de Haukilahti, a ver si no me corrige después, Brennan, la pronunciación, pero tiene que servir de ejemplo, no solo para la educación media en Finlandia, sino yo creo que para muchos países alrededor del mundo, mover un poco las tuercas y ver la educación de una manera distinta como de verdad una vocación y un gran servicio. Con esta reflexión nos vamos a una pausa. Volvemos. Enseguida una exposición en el Centro Cultural de España en México, Rafa. Que nos recuerda el poder que tiene la imagen, de manera muy puntual la fotografía, como un arma aliada para poner en evidencia o denunciar las heridas del mundo. Ambos concentran su atención en la mirada. El combatiente sirio a través de su mirilla para disparar su arma y, acaso, terminar con una vida. El otro a través de su lente para capturar ese instante de la vida misma. Esta imagen, tomada por J.M. López, recibe al visitante de la exposición Upfront, que presenta el trabajo de 23 connotados fotoperiodistas iberoamericanos. La muestra es una iniciativa del Instituto Cervantes de Frankfurt, cuyo director la ha curado y llega ahora al Centro Cultural de España, en la Ciudad de México. Upfront es una reivindicación del trabajo periodístico en imágenes, a decir de Ramiro Villapadierna. Hoy día sucede como en otro planeta distinto. Yo fui reportero durante muchos años en las guerras de los Balcanes, en Europa. Hoy no tiene nada que ver. En aquellos tiempos todavía uno se labraba, si era bueno, una gran carrera en el periodismo como reportero de conflictos. Hoy día difícilmente llega a pagar su billete de avión. Es decir, la digitalización, por un lado, ha democratizado muchísimo la fotografía, por otro, ha saturado tanto el mercado, es tan fácil hacer fotografía, es tan fácil transmitirla, que vivimos rodeados de un océano de imágenes permanente que ya nos impide diferenciar a un premio Pulitzer de las fotos que hace mi sobrina con su teléfono. Y si bien la muestra no tiene un orden ni cronológico ni alfabético, el curador plantea la necesidad de contextualizar el poder de estas 74 imágenes con el nombre de su autor y una descripción de la situación que se expone al reverso de cada una de ellas. El reportero es un servidor público, es un servidor heroico, de hecho. Yo con los ojos españoles a veces lo comparo con el torero que sale a las 5 de la tarde a la plaza y sabe de casi no va a saber si va a volver esa tarde a cenar. Los fotoreporteros hoy día están más en peligro que nunca y estamos en México, no tengo que explicar mucho.
los fotógrafos pierden la vida, son secuestrados, salen a trabajar para prestarnos su mirada sobre las cosas que no funcionan en el mundo. Upfront también integra algunos trabajos en video, como es el caso de Pep Bonet, quien expone sus imágenes al lado de colegas como Olmo Calvo, Ariana Cubillos, Alfonso Moral o Natacha Pisarenko. Esta exposición intenta demostrar que vivimos en un imperio de la imagen, pero de la imagen más devaluada que nunca. Es decir, hoy no hacemos nada sin imágenes, ni un periódico vende nada sin imágenes, ni un noticiero de televisión vende nada sin imágenes. Las imágenes valen menos de lo que han valido nunca, por una razón muy sencilla. En 5 minutos hoy día estamos haciendo más fotografías que en todo el siglo XX. Esa saturación es inmanejable y esa saturación nos hace que ya nos dé igual si son verdad o no son verdad, si son buenas y son malas. Esta exposición abre mucho ese debate. Upfront permanecerá abierta en el Centro Cultural de España hasta el 18 de febrero de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, muy ad hoc a estos días, vamos a platicar acerca de cómo enfrentar la muerte. Existen herramientas, cómo poder enfrentar ya sea la propia muerte o la de seres queridos. Y también ayudarnos a entender qué pasa con la tanatología. Karen Rivera, vamos contigo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con gusto en este viernes de ciencia. En efecto, la muerte es un fenómeno que vivimos cotidianamente, que vivimos a diario, pero ¿realmente estamos preparados para ella? ¿Realmente podemos vivir o cerrar ese ciclo de vida? Bueno, existe un área de estudio que se llama tanatología y que se dedica a estudiar este proceso desde su origen hasta, de hecho lo estudia de una forma integral, de una forma psicológica, de una forma sociológica y de una forma más familiar. Vamos a ver de qué se trata y qué hace realmente la tanatología. La muerte es el final de un ciclo en donde las funciones vitales que nos conectan a este mundo se suspenden y que eventualmente puede dar inicio a otro tipo de ciclo, véase en términos biológicos, emocionales o espirituales, según la creencia de cada persona. ¿Estamos preparados para morir o para perder a un ser querido? A pesar de que la muerte es un proceso natural y cotidiano, cuando es cercana a nosotros, enfrentamos una serie de cambios psicológicos, conductuales y emocionales. La tanatología, que tiene su origen del griego thanatos, que significa muerte, y logos, estudio, busca ayudar a mitigar estos cambios. La tanatología es un área de conocimiento, digamos que relativamente nueva, porque tendrá alrededor de 30 años que se ha definido como tal y que surge a partir de los estudios de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, y después ya en los años 80 se define como tanatología y surge de la necesidad de ayudar a la gente a enfrentar la muerte, tanto de sus personas queridas como la propia muerte, y después esto se amplía también a otro tipo de pérdidas, ya sean laborales, sean materiales o en situaciones de desastre. Entonces es acompañar ante una pérdida inminente de algo. Primero es ayudar a las personas a legitimar sus sentimientos, porque se acostumbra mucho a decir no pasa nada, tranquilo, échale ganas, cuando en realidad está pasando, ¿sí? Estamos enfrentándonos ante sentimientos de angustia, de desesperación, de carencia, de pérdida, de abandono. Entonces esas son cargas emocionales muy fuertes y es decirle a la persona, sí, es justo, legítimo, válido lo que está sintiendo.
Elizabeth Kubler-Ross, considerada la madre de la tanatología, después de trabajar con enfermos terminales en la segunda mitad del siglo XX, aseguró que estos pacientes atravesaban por 4 etapas antes de morir. La primera de ellas era la negación. Luego viene la fase del enojo, que es ¿por qué me tiene que pasar a mí? No es justo, ¿yo qué he hecho? ¿Sí? Después viene la fase de la negociación, que es, bueno, ok, yo acepto lo que me está pasando, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar vida? ¿Qué me vas a dar Dios? ¿Qué me vas a dar familia? ¿Qué me vas a dar pareja? Y luego propiamente es la asimilación, la aceptación del proceso, la aceptación del fin. Kubler-Ross también llegó a la conclusión de que el deceso no solo era un hecho que requería aceptación, sino que además era un proceso que tenía que ser afrontado sin miedo. No es enseñar a morir o no es enseñar a enfrentar la muerte, sino enseñar a vivir con buena calidad, con intensidad, con gozo hasta el último momento. Fíjense qué interesante. Elizabeth Kubler-Ross visitó en la primera mitad del siglo XX algunos campos de exterminio nazi y en las paredes vio dibujadas mariposas. A partir de ahí ella comenzó con este estudio. Realmente, ¿qué sintieron estas personas que fueron exterminadas? ¿Por qué dibujar mariposas? Y tomó a la mariposa como símbolo, incluso de la misma tanatología. Bueno, pues hasta aquí la información científica. Regresamos con Rafa y Laura y más noticias culturales. Muchas gracias, Karen. Yo creo que habrá que explorar más este tema. Este es nada más un acercamiento a un asunto que, como dice Karen, pues está presente desde que nacemos. No nos es ajeno a nadie. Si hay alguna certeza en esta vida, es que tarde o temprano termina. Y con esa reflexión nos vamos a el estreno de la Agencia N22, una sección cuyo nombre se inspira en el célebre cuento de Julio Cortázar, La Casa Tomada. Sí, en ella vamos a conocer justamente casas e inmuebles que han sido tomados, en este caso por el arte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están ustedes en General León 51, en este espacio de arte que me encantaría que conocieran. Pasen, por favor. Se ha vaciado de todo mobiliario, de todo equipo, de toda persona. Está totalmente deshabitada y lo que cuenta son sus espacios, sus muros, sus techos, sus pisos. A partir de ahí he ido viendo cómo la casa evoluciona, cómo la casa respira, cómo la casa recibe, cómo la casa despide, cómo la casa se adapta al tiempo y nos cuenta diferentes historias. He pretendido que la casa pase del estatuto inmobiliario catastral al estatuto de obra de arte como tal. No es una galería, es un espacio en donde la misma casa se convierte en obra de arte. Una buena parte de la casa tiene los materiales de la fecha en la que se construyó en 1935. Con el tiempo hemos ido registrando todos los accidentes que el tiempo va marcando y a partir de ellos hemos aprendido a conocerla y a dialogar mejor con ella. La casa está llena de estas craqueladas y de estas texturas que difícilmente se pueden conseguir de una manera artificial. Aquí el tiempo es el que ha hecho la obra y lo que nos conviene a nosotros es esperar que el tiempo vaya diciendo qué le conviene o qué no le conviene a la casa. Y hasta donde hemos podido, hemos rescatado todos los muebles fijos que hay en la casa. Las escaleras forman parte de un sistema digestivo complejo. O sea, tomar la arquitectura como un ser vivo, en donde nos formamos y al mismo tiempo formamos la casa, en donde aprendemos a vivir y aprendemos también a construir
en donde en un diálogo permanente la ciudad nos habla y nosotros le hablamos a ella. Están abiertas las puertas. Me encantaría que vinieran y aportaran sus ideas y su sensibilidad. Vamos a ir a una muy breve pausa. Ya está aquí el gran pianista Jeff Patton para platicarnos del concierto que va a ofrecer en el Centro Cultural Roberto Cantoral. No se vayan. El Día de Muertos, la casa del actor y director de la época de oro del cine mexicano, Emilio "el Indio" Fernández, se viste de colores y adornos para recibir a los visitantes que se dan cita para admirar las ofrendas que se montan dentro de sus instalaciones. Esta tradición surge a partir de 1986, desde que la nieta del actor, doña Atenea Magoles Fernández, comenzó a utilizar el comedor de la casa para poner una ofrenda. El inmueble, que fue construido por el arquitecto Manuel Parra Mercado hace 70 años, conserva el sello personal que el cineasta le dio gracias a la inclusión de elementos provenientes de diversas épocas, como por ejemplo, una pila bautismal que se utiliza como lavabo, o la talavera y las vigas que fueron extraídas de conventos en ruinas. Cerca de 150 películas han sido filmadas en esta casa, entre ellas El rapto en 1953 y El libro de piedra de 1969. Julia Fiedorchuk tiene nuevo libro, Rafa. Oxígeno. Esta es una probadita de su poesía. La colección Temblor de Cielo de la editorial La Otra continúa su incansable labor de traer a nuestro idioma las distintas voces que están protagonizando el panorama de la poesía en el mundo. En fin, hemos traído al español a numerosos poetas que también a su vez han hecho esa labor de llevar a los poetas mexicanos a sus respectivas lenguas, ¿no? Es una labor de gratuidad. En esta ocasión, gracias a la traducción y selección de Gerardo Beltrán, la colección nos presenta la más amplia revisión hecha hasta ahora en cualquier lengua del trabajo de Julia Fiedorchuk, escritora polaca que cultiva la ecopoética. Mis temas más importantes es el lugar del individuo, del hombre individual junto a otros hombres, pero también en la naturaleza. Me parece que la ecología es uno de los problemas más importantes. No me siento cómoda realmente en ninguno de los géneros. Y precisamente esta incomodidad es precisamente el elemento más creativo. Para Julia, la poesía permite ver la subjetividad de las cosas que no pertenecen al terreno de lo humano. Las metáforas no solo crean nuevas formas de percibir la realidad, también tienen un poder transformador. Cuando el hombre se coloca por encima de todo lo demás, es ya un problema en sí mismo. ¿Sí? Y si nuestra técnica, nuestra tecnología y nuestra ciencia tienen que empezar verdaderamente a responder a la crisis ecológica actual, necesitamos nuevas metáforas y necesitamos un trabajo conceptual que nos permita comprender nuestro lugar en la naturaleza y no de otra manera. Y es una labor muy urgente, eso hay que hacer ya. En un mundo amenazado por tiranos que descreen del cambio climático y otros fenómenos de consecuencias irreversibles para el planeta, la poesía de Julia Fiedorchuk se antoja como un respiro de oxígeno liberador, ese que solo consigue la palabra pulida. El lenguaje de la política está demasiado formateado, digamos.
Y en este sentido, la poesía, que es un arte de la palabra, abre áreas de libertad. Esto es algo muy importante. Espacios de libertad. Estamos en tiempos muy difíciles. Y en estos tiempos tan difíciles, algo que es muy importante, algo que parece no ser clave, pero que para ella lo es ayudarnos a percibir este mundo, a darnos cuenta de lo que está pasando. Es viernes de música, aquí está Juan Arturo Brennan. Con un invitado de súper lujo para hablar del ciclo de jazz en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Juan Arturo, vamos contigo. Muy buenas noches, en efecto. Laura, Rafa, gracias. Hoy es otro de esos viernes, jazz para el fin de semana, y como siempre nuestro buen amigo Eugenio Elías nos ha proporcionado a un invitado de lujo para que les podamos hacer una invitación a un concierto de lujo. El caballero que me acompaña aquí es Jeb Patton, pianista, que se va a presentar con su trío. De una vez les doy el dato duro y después se los repito al final. El dato duro es que vienen de Guadalajara y ahora voy a hablar con Jeb al respecto. Y como siempre, sábado, es decir, mañana a las 5 de la tarde, clase magistral allá en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y a las 8:30 de la noche el concierto de Jeb Patton y su trío. Y al día siguiente, domingo, se van a Cuernavaca, y en Cuernavaca a las 4 de la tarde, masterclass, y a las 7 de la noche, concierto, Teatro Campo Cuernavaca. O sea, no se olviden, sábado aquí, domingo allá. Jeff, welcome. Thank you very much. How was Guadalajara? Oh, it was beautiful, beautiful city, beautiful time. Great people, great music. Me pregunto cómo estuvo Guadalajara. Ya saben que el protocolo es que vienen de Guadalajara y después acá, después Cuernavaca. Dice que maravillosa ciudad, que muy buen ambiente, que muy buena música y que el público bien como siempre. This particular trio, how long have you been working with these musicians? Well, these musicians, I've probably been working with them for 15 to 18 years, off and on, in different situations. They're some close friends of mine. Going way back. Esto es un dato bastante importante. Le he preguntado a Jeb qué tanto tiempo lleva trabajando con el trío con el que se va a presentar mañana en la Cantoral y el domingo en el Teatro Campo, y me dice que lleva trabajando, como él dice, on and off, ¿sí? Entre 15 y 18 años, y eso es importante porque se hace una trabazón musical mucho más sólida que si simplemente fuera un pick-up trio, como dicen por ahí. Y una vez les digo, David Wong en el contrabajo, Pete Van Nostrand en la batería son quienes completan su trío. Now, there are some interesting names in your resume. You've been working for a lot of time with the Heath family, I would say. It's a whole family. Tell us a bit about your contact with the Heaths. Well, I feel very fortunate. I've been with the Heath brothers and Jimmy Heath for almost 19 years, I would say. I originally attended Queens College back in 1998. Jimmy Heath was still a professor there. And so I was able to start playing with him when he retired. Bueno, entre los nombres importantes que hay en el currículum de Jeb Patton está uno que es la familia, digamos, los hermanos, los Heath Brothers, y me cuenta que el contacto tiene casi ya 2 décadas de estar funcionando entre él y los Heath, que ha estado trabajando con ellos, porque cuando estudió en el Queens College, Jimmy Heath todavía andaba por ahí. De hecho, me dice Jeb que cuando Jeff Heath terminó su mandato como profesor ahí, estaba apenas terminando él, y él lo conoció ahí, y entonces empezaron a trabajar juntos. Other than the Heaths, which other really big names in music have you been working with? Well, I've been fortunate to be playing with Charles McPherson on and off for several years. I'm playing a little bit with Roberta Gambarini, the vocalist. You know, I've played a lot with Winard Harper, with Antonio Hart over the years, and various other musicians. Le preguntaba yo a Jeb sobre los músicos con los que he estado trabajando recientemente. Ustedes oyeron los nombres. Es muy interesante porque hay instrumentistas, hay vocalistas, y de hecho los nombres que mencionó, ustedes no están para saberlo, pero son de distintos estilos.
y de distintas corrientes jazzísticas, así es que es evidente que Jeb trabaja en un ámbito del estilo jazzístico bastante amplio. Now, there's the Louis Armstrong Prize we got, right? Oh, yeah. Tell us about it. Okay. I mean, the name at least is really super important. Well, yes, it was. I was honored to be awarded that back in Queens College. I think they had that award for some students, and at the time I was studying with Sir Roland Hanna, and I got a chance to study with him for about 5 years, and he really inspired me a lot, and I think he sort of nominated me for that award, and I really owe a lot to Sir Roland Hanna. This award is for composition or performance? Well, that particular one was for composition, but it was a mixture of performance composition for a student attending Queens College. Okay. Aquí hay un punto muy importante en el currículum de Jeb Patton. Recibió el premio Louis Armstrong, imagínense nada más qué nombre, el premio Louis Armstrong, y me cuenta que esto fue cuando todavía estaba en el Queens College. Le pregunté si había sido por composición o por ejecución, y me dice que es básicamente por composición, aunque realmente es un premio por la trayectoria que llevaba en el Queens College entonces, y menciona que la figura importante en ese momento en su carrera como estudiante, en su carrera académica, fue Sir Roland Hanna, que de alguna manera lo nominó para el premio. Y si ustedes leen cualquier versión del currículum de Jeb, van a ver el nombre de Sir Roland Hanna, así que le voy a preguntar cuál es la importancia de este personaje. Of course, now tell us a bit about this evident big importance of Sir Roland Hanna in your career, in your makeup, and your music. Wow. Well, for me, I think Sir Roland Hanna sort of gave me sort of a direction or a guidance, I guess. I was coming from classical music in high school. I sort of left that and went into a jazz direction in college. Coming to Sir Roland Hanna, he sort of enabled me to see a way to sort of combine elements from both and gave me a love of the history of jazz, piano especially. Ahí está, la respuesta es realmente muy clara. Roland Hanna, Sir Roland Hanna, fue su maestro cuando estaba en Queens, y me cuenta Jeb que a él le ocurrió lo que a tantos y tantos otros músicos, particularmente en el jazz. Empiezan con lo clásico, de pronto se conectan con el jazz, empiezan a derivar hacia el jazz, no saben muy bien para dónde ir, y nos cuenta que Sir Roland Hanna le dio dirección, le dio un cimiento para saber a dónde dirigirse, lo cual me permite decir además que también en cualquier lectura del currículum de Jeb Patton encontrarán que todavía hace clásico también, no está dedicado 100% al jazz, sino que de pronto se da el lujo de tocar clásico, y esto también habría que preguntárselo. Speaking of which, you still play classical, right? I do. How much? Wow, at this moment, not that much, but I do. I go back. Well, maybe a few years ago, I was really into it. So I go into periods, I guess. It's still something that I think about and study a lot, but it comes back around. So, to be honest with you, at this moment, not so much. Okay. Fíjese, es un poco lo que le pasó también a Wynton Marsalis, que estaba muy dedicado al clásico y al jazz, y de pronto dejó el clásico y se dedica al jazz. Jeb me acaba de decir que de vez en cuando regresa a tocar un poco de clásico, pero que sobre todo en los últimos años lo ha dejado casi por completo para dedicarse fundamentalmente al jazz. Así que va a ser difícil que ustedes se encuentren por ahí anunciado o grabado un recital clásico de Jeb que básicamente está dedicado al jazz. Yo les recuerdo por lo pronto que la presencia de Jeb Patton y su trío, que está conformado también por David Wong en el bajo y por Pete Van Nostrand en la batería, se presenta mañana sábado, Centro Cultural Roberto Cantoral, a las 5 de la tarde, la masterclass a las 8:30 de la noche, el concierto, y al día siguiente, domingo, se van a Cuernavaca, donde a las 4 de la tarde hay masterclass, y a las 7 de la noche el concierto. Así que no se los pierdan por ninguna razón. Los chilangos aquí en el Roberto Cantoral, los morelenses allá en el Teatro Campo de Cuernavaca. Jeb, thanks so much for being with us, and we hope you have a very nice masterclass both tomorrow and day after, and 2 splendid concerts. Thank you so much. It's been a pleasure to talk to you. No me ha quedado más que desearle que tenga muy buenas masterclasses y muy buenos conciertos. Ya les di los datos duros, ya saben dónde, ya saben cuándo, ya saben a qué hora. Jeb Patton con su trío. Gracias, Rafa, Laura, nos vemos pronto. Vamos a terminar con un poco de música, por supuesto, escuchando a nuestro invitado de lujo de esta noche, Mr. Jeb Patton, en el piano. Adiós.